Fuerte advertencia contra el primer ministro de Israel. Así lo hizo la presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijeron mexicanas y mexicanos que no iba a ser fuerte por esta cuestión, por el hecho de ser judía. ¿Se acuerdan toda la oposición? No es que es judía, no le va a decir nada a Israel. Bueno, ahora que sí fue más extrema, que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue de las cosas, por ejemplo, que yo sí le reclamaba al presidente AMLO, este tipo de cosas. Bueno, ¿qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, que ella apoya fuertemente el Estado de Palestina. No cualquiera se atreve a hacer esto. De hecho, justamente el presidente AMLO claramente tenía fines de no escalar a un conflicto, de terminar lo que está sucediendo en estos momentos. Cosas horripilantes, por si no lo han visto, solamente se ven en la cuenta de Twitter o X. Si se los muestro yo, aquí los de YouTube no quieren mostrar esta realidad. Personas quemándose, bueno, por bombardeos de Israel a campamentos de refugiados en Palestina. Bueno, como les decía, el presidente Andrés Manuel López Obrador sí trató de evitar cualquier conflicto. Él era una persona que está a favor de la paz, pero por una cuestión muy importante, no se iba a una gran escalada contra Israel por la cuestión de Ayotzinapa. Tenía esta conexión. Entonces el presidente AMLO sí varias veces, muchos periodistas y también grupos activistas le decían por qué esa falta, bueno, así lo decían, esa falta de empatía. No era falta de empatía, pero era una cuestión política, que sí tuvo muy cosas buenas. Ahorita se lo voy a mostrar, pero bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está a favor por un Estado palestino, mexicanas y mexicanos. Así lo declaró en la conferencia. Vamos a escucharla. Presidenta, Cristian Galarza, de Noticias de Frente. Mi primera pregunta sería, bueno, este lunes 7 de octubre se cumplió un año del inicio de la destrucción del pueblo palestino en Gaza, incluyendo niños. Hace algunos años usted expresó su condena contra las agresiones de Israel en una carta publicada en La Jornada que se tituló Salvar al Mundo, que hoy se llama Gaza. ¿Podría decirnos cuál es su postura, bueno, la postura de su gobierno, del gobierno mexicano actualmente? Sí. Nosotros condenamos cualquier forma de violencia, primero. En su momento, la secretaria Alicia Bárcenas, que era secretaria de Relaciones Exteriores, condenó en primera instancia esta masacre y detención ilegal de personas que hizo un grupo palestino. Y también después se condenó las agresiones del Estado de Israel o del gobierno de Israel a Palestina y hoy lo que está ocurriendo en el mundo. El presidente López Obrador siempre expresó, basado en los principios constitucionales de política exterior, que lo que México busca es la paz y que Naciones Unidas debería ser mucho más proactivo como institución en la búsqueda y en la construcción de la paz del mundo. Entonces nosotros coincidimos con ello y condenamos las agresiones que se están viviendo y además consideramos que el Estado palestino debe ser reconocido en toda su magnitud, igual que el Estado de Israel. Ojo. Esa ha sido la posición de México desde hace muchos años y esa es la posición que nosotros tenemos. Y la búsqueda de la paz por encima de todo. La guerra nunca va a llevar a buen destino. Bueno. Pues ya lo escucharon bien, mexicanas y mexicanos, justamente recalcando y mencionando lo que hacía el gobierno anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, condenando todas las acciones en contra del pueblo palestino, pero ahí la diferencia fue que el gobierno de México está a favor de un Estado palestino.
Dice que también estaba con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente no lo decía. ¿Por qué no lo decía? Bueno, porque esta es una implicación fuerte por la cuestión de Ayotzinapa. ¿Qué dicen los artículos? Porque de volada se empezó a mostrar en muchos medios de información. Dice: Claudia Sheinbaum se pronuncia por primera vez como presidenta sobre la guerra de Israel en Gaza y en Líbano. Aquí deberían de cambiar, ni siquiera es una guerra, es una masacre, es un genocidio contra el pueblo palestino. La mandataria condenó las agresiones contra la población palestina y empujó la llamada solución de los estados independientes para poner fin al conflicto en Oriente Próximo. Y ya sabemos a dónde hizo el llamado, que es a este florero grandísimo que no hace nada, que es la ONU, que ahí van varias veces que proponen altos de fuegos. De hecho, el presidente AMLO también propuso un alto de fuego. Hay otras naciones que lo han hecho, lo han llevado a la Comisión de las Naciones Unidas, y siempre con el poder del veto de Estados Unidos han prohibido estos altos de fuego. ¿Qué se requiere o qué significa un alto de fuego? Bueno, que no haya disparos entre ambas partes, la mayoría por Israel, y que se le lleve agua, comida al pueblo palestino. Pero bueno, esto es lo que le encanta a Estados Unidos, esta nación que, pues una nación hipócrita, porque le encanta, según ellos, ser la nación que lleva la paz, pero al contrario ayuda a esta nación a morirlos de hambre a todo el pueblo palestino. Bueno, ellos siempre con su poder de veto, con puro pretexto, no podemos hacer eso porque los sacan mucho la cuestión de los israelíes que están secuestrados, de que necesitamos que los liberen. Ya van varias ocasiones que en varios medios israelíes dicen que a ellos no les importa a sus personas que supuestamente son secuestradas por este grupo. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es mover a toda la población, destruir toda esa zona de Gaza para hacérsela de ellos. Así, literalmente ellos lo han dicho, pero bueno, sacan este pretexto, sobre todo Estados Unidos, y con este veto se paraliza todas estas propuestas en la ONU, que les digo, siempre hay quejas de todo el mundo, también hasta mismos funcionarios de la ONU, pero nunca pasa nada. Era para que yo hubiera pasado algo extremo, algo relevante para que se detuviera toda esta masacre, pero ya vamos de un año y siguen acumulándose los muertos y sobre todo escalando en conflicto. Todo lo que está haciendo Israel es peleándose con el Líbano, peleándose con Irán, y ahí va Estados Unidos a proteger este estado que ellos hicieron para controlar la zona. Y si no me creen, vean un video viejo del presidente de ahorita, del presidente Biden, cuando todavía estaba lúcido, porque ahorita ya se le va el avión. Decía: si no hay un estado israelí, nosotros lo hubiéramos inventado. O sea, refiriéndose a Estados Unidos. ¿Por qué? Por todo lo que implica. Son muchos factores económicos y de intereses para Estados Unidos. Bueno, pues este mensaje importante de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y miren, ¿quiénes reconocen este edificio histórico? Bueno, es en Querétaro. ¿Se acuerdan hace pocos días? Bueno, este fin de semana que anduvo la presidenta de viaje, sobre todo en estas giras, para dar el banderazo para el nuevo tren México-Querétaro. Bueno, ahí estaba con el gobernador Curi. Este gobernador, bueno, traía una mala cara porque ya la gente ya se lo está comiendo por varias razones, por corrupción. Y fíjense, él en varias ocasiones en los edificios históricos, poniendo la imagen, la bandera de Estados Unidos, proyectándola la bandera de Israel. Para que vean las personas, bueno, este señor, el tipo de gobernador que tienen allá en Querétaro. ¿Qué comentan las redes por esta cuestión? Mexicanas y mexicanos, por esta cuestión histórica, lo que acaba de mencionar la presidenta, ahora sí como ni siquiera pasando 2 semanas y ya actuando de esta manera por una situación obvia
y cruel que sucede con el pueblo palestino. Dice, de un lado, algunos acusan a Sheinbaum de sionista, lo que les decía al comienzo. ¿Qué es el sionismo? Es el grupo o el pensar extremista de los judíos, porque hay que mencionarlo y aclararlo. No todos los judíos son así, pero es este grupo extremista de que se les dice sionistas, que ellos ven al pueblo palestino como si fueran inferiores. Es más, ni siquiera los creen como humanos, los creen como ratas. Así se expresan de ellos y de esa manera justifican todo lo que están haciendo en estos momentos. Todos los que viven en el estado en el estado israelí, más del 80% cree justificable todo lo que se está cometiendo contra ellos. Para que vean, así de ese grado está el sionismo. Pero bueno, hay que aclararlo para que no se dé a entender de que todos son iguales. Dice, del otro lado, varios medios internacionales han escrito hoy que Claudia es pro-Palestina. La realidad es compleja. Pero bueno, ya vimos las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y le digo, el presidente AMLO hizo muchas cosas buenas, nomás no mencionó la cuestión del Estado de Palestina. Eso es importantísimo. Aquí, en esta, para recordar rápidamente, en esta fecha que fue el 28 de mayo, fue cuando el presidente AMLO, a través de la Cancillería con Alicia Bárcena, decidieron integrarse a la demanda contra el Estado de Israel por por este genocidio, por esta matanza que lo hicieron varios países en todo el mundo, que empezó con Sudáfrica y luego después poco a poco se fueron uniendo países como Chile. En esa ocasión, cuando está el presidente AMLO, fueron Chile y México los que se unieron a esa demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, que también otro aparato de la ONU que no sirve para nada. Y justamente el mensaje claro de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se tiene que hacer algo radical. Y así lo comunicaron. Dice, tantas veces te pedí una, desgraciado. México se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel. Y así lo publicó en la cuenta oficial de la Corte Internacional de Justicia, donde México, invocando el artículo 63 de la Suprema Corte Internacional, para la intervención contra el caso muy preocupante por el genocidio en Gaza. Porque eso es lo que está ocurriendo, mexicanas y mexicanos. Así las palabras de ese extremo. Fíjense, y cómo, para que vean estos hipócritas, como el que estamos viendo en su pantalla, Jorge Ramos, ¿qué dice este señor? Siempre defendiendo a Estados Unidos, pero siempre le echó mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre que pasaba una cuestión con los migrantes o con lo que fuera, siempre salía, era de los primeros periodistas que aparecía, hasta parecía algo raro, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sucedió en Ciudad Juárez, algo catastrófico, donde murieron venezolanos que ellos mismos provocaron un incendio donde estaban encarcelados, lo provocaron para poder salir. Bueno, se quedaron encerrados y murieron varios venezolanos. Ahí de volada, al día siguiente salió Jorge Ramos condenando esta cuestión. Pero bueno, a él nunca lo vimos que saliera así como topo en las miles de matanzas en Estados Unidos, porque ya son diarias, ya es de todos los días, personas con un arma loca que llega y mata en varios lugares, puede ser en centros comerciales, en antros o en lo que sea. Se me olvidó la palabra, pero bueno, los tiroteos. Estos tiroteos en Estados Unidos ya es tan común que ya ni siquiera lo pasan tanto en las noticias porque ya es de todos los días. Bueno, en estos tiroteos nos sale Jorge Ramos a decir que está mal el gobierno de Biden. Así, este señor. Bueno, ¿por qué lo ponen aquí? Dice, ahora es un chiste, pero le faltó cuestionarle a Zelensky, Biden, Calderón, Milei, los miles de muertos en la guerra de Rusia, Ucrania, Palestina, Líbano.
eres mercenario a sueldo, pero con la presidenta Claudia Sheinbaum te vas a sentar. Bueno, así les publicaron por esta cuestión. Vamos a escuchar qué dice. Hay veces en que tienes que cuestionar a los que tienen el poder, y la forma en que lo hago, llego asumiendo dos cosas. La primera, que si yo no hago esas preguntas duras, nadie más las va a hacer. Y segundo, que nunca más voy a volver a ver a esa persona. Entonces, si tú llegas pensando en que nunca más voy a volver a entrevistar a Maduro, que nunca lo haré, ni a Donald Trump, ni a López Obrador, entonces las cosas cambian un poco. Fíjense nada más, que yo le hice preguntas duras al presidente López Obrador y nunca lo voy a volver a ver. Supuestamente su pensamiento es de que alguien tiene que hacer estas preguntas y como no les va a gustar, pues ya no lo voy a volver a ver. ¿Qué pasó con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Le hizo preguntas duras, él se subió hasta la plataforma donde se muestra así en la pantalla los datos, se subió como hasta 4 o 5 veces que yo recuerda. El presidente Andrés Manuel López Obrador era bien diferente, pero en su pensar era de que, híjole, lo voy a criticar, ya, bueno, pues a la primera tengo que hacer el intento, porque ya la segunda vez ya no va a querer. Pero bueno, cada vez que fue, le dio la palabra, hasta le dijo, mira, Jorge Ramos aquí está, porque viene una vez al año, órale, ahí está la pregunta. ¿Pero ustedes lo han visto que haga esto con Biden? Bueno, con el presidente actual de Estados Unidos, nada. Que le diga, oiga, ¿por qué están sucediendo los tiroteos tan seguido? ¿Por qué suceden? Y porque van apareciendo a cada mes un tiroteo así con más de 30, 40 personas muertas en escuelas. Nunca lo han visto por esto, pero siempre anda, bueno, en la cuestión de México, porque aquí estamos hablando de que primero la cuestión de México, siempre salía y le echaba la culpa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo su estrategia. Bueno, a ver, vamos a ver cómo le sucede con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hasta el mismo presidente Andrés Manuel lo dijo, yo soy fresa, comparado con la doctora Claudia Sheinbaum. Dijo, yo soy fresa, y sí hemos visto cómo la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se empiezan a querer pasar, les da su alto de una forma espectacular. Por si no vieron, así como paró a la que siempre gritoneaba y le falta el respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se me olvidó su nombre, válgame, ahorita me acuerdo. Pero bueno, por esta cuestión es criticado Jorge Ramos, porque no va y le dice nada a lo que justamente protege Estados Unidos. ¿Cómo si vas y criticas y le haces buenas preguntas? Bueno, según él, a Maduro, al presidente AMLO, a Trump, pero por esta cuestión de Palestina nunca va a cuestionar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, nunca va a criticar las acciones del gobierno de Biden. ¿Por qué, mexicanas y mexicanos? ¿Por qué? Bueno, pues porque es línea directa del gobierno de Estados Unidos. Así de simple y sencilla manera, esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque él obedece a lo que dicta el gobierno del presidente Biden. Así de simple. Porque estaría cuestionando los intereses por esta cuestión. ¿Ustedes han escuchado hablar de este señor que critica de alguna forma lo que está sucediendo en estos momentos desde hace un año en Israel? Sobre todo lo que está haciendo Estados Unidos en proporcionarle ayuda militar, bombas. Estas bombas que caen son provenientes de Estados Unidos, ellos se los mandan. Eso sí, sale un comunicado del gobierno de Estados Unidos que se preocupa y todo, pero son puras palabras vacías, porque siempre hay que ver los actos más que las palabras. Pues sí, se quejan y todo, pero siguen apoyando, siguen enviando ayuda. Va el primer ministro de Israel al Congreso de Estados Unidos y todos por igual, ya sea republicanos o demócratas, se levantan y le aplauden cada un minuto que decía algo. Así para que vean la hipocresía. Bueno, así es la misma forma de pensar de este señor. Y vean, así están las acciones que ocurren en México por defender a Palestina. Dice, Comité Solidario con Palestina. Hoy estuvimos en el Congreso del Estado de Jalisco, donde la diputada Claudia García
dedicó unas palabras sobre el genocidio en Palestina. Esperamos que se abran más espacios, que las palabras se conviertan en acciones contundentes para terminar relaciones con Israel. Porque eso es lo que pasa también, mexicanas y mexicanos. El gobierno de México sigue teniendo relaciones con el Estado de Israel. De los que han roto relaciones ha sido Nicaragua, Brasil, Colombia con el Gustavo Petro. A ver, vamos a ver qué sucede más adelante. Pero, como les decía, por esta cuestión era lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, nunca decía que él estaba a favor de un Estado palestino. A lo mejor estaba en el fondo, sí decía el gobierno, pero él directamente no lo hacía. ¿Por qué? Porque allá en Israel estaba refugiado un actor intelectual del caso Ayotzinapa, de verdad. Por si ustedes no lo sabían, Tomás Herón, buscado por la justicia de México, se refugia en Israel. Y por si ustedes no lo sabían, Israel es el lugar favorito para refugiarse de muchos delincuentes. Y hay otros de otro tipo muy graves que eso es muy sonado ahí en Estados Unidos. Pero bueno, aquí les hablo de lo que ocurre en México. Y por esta cuestión, para mi punto de vista, por eso el presidente AMLO no rompió relaciones con Israel, no mencionaba esta cuestión de que estaba a favor del Estado palestino. Y pues es que era algo importante, pues una cuestión de negociación. Pero pues nunca llegó, sí pidió la extradición, pero nunca Israel, el Estado de Israel, nunca hizo caso. Es más, hasta lo protegió. El gobierno israelí se ha negado a extraditar al exfuncionario mexicano requerido por la justicia de su país por denuncias de tortura y manipulación de evidencia en el caso de Ayotzinapa. Y bueno, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a ver si se puede extraditar. Y pues ya la escucharon, a ver cómo responde Israel por esta cuestión. Pero sí es importante porque ella va a continuar con esta investigación del caso Ayotzinapa. Ya vimos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo todo lo posible para que se llegara a la verdad, pero muchos grupos que son cuestionados porque están con la derecha, bueno, ellos se creen como ONGs, que se creen independientes, bueno, pero estaban involucrados con la derecha, pues manipularon a muchos familiares, también hasta los mismos abogados, y por eso no se llegó a un fin concreto por esta investigación. Pero como este es el segundo piso de la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia va a continuar por esta cuestión. Entonces es importante mencionarlo porque tiene relación con sus declaraciones. Entonces vamos a ver qué sucede, pero también es buena la declaración. O sea, no estoy diciendo que, como ya declaró que está a favor de la cuestión palestina, esto puede descarrilarse, ¿no? Él es una parte importante. También hay un ministro o hay un juez que lo tienen protegiendo también en Estados Unidos. Entonces son piezas clave por esta cuestión, mexicanas y mexicanos. Bueno, ¿cómo se les hicieron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum? Déjenme en los comentarios. Espero que les haya gustado la información. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.